Y miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo voy a decir, ha resucitado, y ustedes van a decir, ciertamente ha resucitado. Amén. ¿Ha resucitado? Ciertamente ha resucitado. Amén. Otra vez, de manera antifonal. Ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén, amén. Él ha resucitado. Y repito lo que leí al inicio del servicio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y he titulado al sermón de esta mañana, de la tristeza al gozo, de la tristeza al gozo. Y es que el mundo está lleno de malas noticias. Si queremos buscar una mala noticia, no vamos a batallar. Podríamos conseguir rápidamente 10 malas noticias. Y de hecho abundan las malas noticias al grado de que parece que las estamos esquivando y diciendo, que no me pase nada de eso a mí. Yo quiero estar libre de esa mala noticia. Pero en medio de esa neblina, en medio de esa nube de malas noticias, hay una noticia que resplandece como la luz de un hermoso día. Y esa noticia es la resurrección de Cristo. Y esto nos debe dar alegría, nos debe dar gozo. Y miren lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 16, está registrado del versículo 20 en adelante. Dice, de cierto os digo que ustedes lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y está hablando Jesús de la tristeza que la humanidad sufre. Dice, el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, dijo Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y aquí está hablando Jesús del gozo de verle nuevamente, de un gozo que nadie puede quitar, porque así lo dijo Jesús en el versículo 22, dice, y nadie les quitará este gozo. Y cuando el gozo viene a nosotros, nadie nos lo puede quitar. Como lo dice esa hermosa alabanza, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, entonces tampoco me lo puede quitar. Y es que solamente Cristo puede darnos gozo y alegría en abundancia. Y gozo en abundancia significa, hermanos, que nunca se termina, nunca se agota el gozo. Ayer hubieron muchas fiestas, mis vecinos hicieron fiestas, hubo fiestas por todos lados, y yo no sé cómo estén ahora en su nivel de gozo, en su nivel de alegría. Estarán pensando, ¿quién lavará los trastes? ¿Quién va a recoger la basura? Se me hace que se me pasó la mano, gasté demasiado. Ya el gozo ha desaparecido, se ha esfumado. Pero el gozo que Cristo nos da no se agota, es
permanente, un gozo en abundancia que nunca se termina. Bendito sea el Señor. En este día el Señor nos invita a recordar que no es por nuestras propias fuerzas, sino mediante su Santo Espíritu que podemos obtener el gozo del Señor. Entonces, olvidemos todo aquello que nos preocupa, pues Cristo no está muerto, ha resucitado y su poder sigue conquistando corazones y cambiando vidas. Ha resucitado. Amén. Ciertamente ha resucitado. Amén. Ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Amén. En este día proclamemos que el único camino al Padre es Jesucristo. Amén. Entonces, por eso no lo tenemos clavado en una pared, ni en una cruz, ni nada, porque no está ahí. Él está vivo. Bendito sea el Señor. Y entonces el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 3 preguntas que en algún momento voy a responder. Y la primera es, ¿cuál es esa victoria? La segunda pregunta es, ¿en qué aspectos de nuestra vida podemos ser victoriosos en Cristo? Y la tercera pregunta será, ¿hay algo en la resurrección de Cristo que pueda ayudarme a entender lo que está pasando en el mundo? Lo repito, ¿cuál es esa victoria? ¿En qué aspectos de nuestra vida podemos ser victoriosos en Cristo? ¿Hay algo en la resurrección de Cristo que puede ayudarme a entender lo que está pasando? Y en algún momento voy a responder estas interrogantes. Pero es importante precisar que cuando Cristo está en la cruz, se dice que está en el momento más álgido de su humillación, en el momento más bajo de su humillación. Esto sucede mientras Cristo está en la cruz, humillado totalmente, hermanos. Pero también tenemos el momento de la exaltación de Cristo, pues Él no se quedó en la cruz, sino que Cristo fue exaltado. Y el momento de la exaltación de nuestro Señor es en el momento mismo de la resurrección, porque Cristo ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Ya estamos aprendiendo, ¿verdad? 2 cosas a considerar, hermanos, también cuando Cristo murió. Y primero es que no quebraron los huesos de Jesús como habitualmente se hacía con las personas que eran crucificadas. Llegaba un momento en que para aligerar su muerte, entonces quebraban sus huesos, quebraban sus piernas. Pero el cuerpo de Jesús no fue quebrado. Y esto está anunciado desde el libro de los Salmos. Y la segunda cosa que hay que notar es que tampoco tiraron su cuerpo en un basurero llamado el Gehenna, a las afueras de Jerusalén, donde los fuegos siempre ardían, porque era un vertedero. La gente iba y tiraba basura, y también tiraban los cuerpos de aquellos desdichados que habían sido crucificados. Pero a Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, fue bajado de esa cruz y fue puesto en una tumba nueva. Y entonces Jesús, por eso dice la Biblia, que con los ricos fue en su muerte, porque el entierro de Jesús fue el entierro de un rey. Amén. Y todo se cumplió conforme a las Escrituras. Y ahora, entrando específicamente en lo que concierne a la resurrección, leemos en Lucas capítulo 24, del 1 al 3, lo siguiente. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice Lucas 24:2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y luego dice en el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor
Jesús. No hallaron el cuerpo. La piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Y esto lo precisa Lucas después de hacer una investigación muy exhaustiva de todos los acontecimientos. Pero si llegamos hasta el versículo 3, podemos concluir lo siguiente, hermanos, para que no nos confundamos. Primero es que la fe de la iglesia en la resurrección de Jesús no se basa en inferencias extraídas de un cuerpo perdido o de una tumba vacía. La fe de la iglesia en la resurrección de Jesús no descansa en la suposición arbitraria de que al ver la tumba vacía significaba que Cristo había resucitado. Esto no es suficiente. Esto no es contundente. Esto solamente nos habla de que hay una tumba vacía y que el cuerpo no está ahí. Algunos enemigos de Jesús dijeron, hay que cuidar, hay que poner mucha atención, porque es posible que sus seguidores roben el cuerpo, se lo lleven y luego digan que ha resucitado. Pero la fe de la iglesia no descansa en esta suposición de que porque la tumba estaba vacía, entonces Jesús había resucitado, sino que la fe de la iglesia descansa en testimonios de personas que lo vieron, que lo escucharon, incluso lo tocaron, y descansa también en el testimonio de las Escrituras. Amén. Miren, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y luego añade, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Todo de acuerdo a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4 dice, y que fue sepultado. Y ahí viene lo interesante. Y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego continúa, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, la fe de la iglesia no descansa en suposiciones arbitrarias ni inferencias basadas en una tumba vacía. Y de pronto queremos tener el símbolo de la tumba vacía como algo relevante. Pero lo que las Escrituras están destacando es el testimonio de los que lo vieron. Y si seguimos leyendo Lucas 24, ahora del versículo 4 en adelante, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, recuerden que llegaron y vieron la tumba vacía, y luego dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Y luego dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y hermanos, no hay confesión de fe más hermosa, no hay confesión de fe más dramática y poderosa en todas las Escrituras que esta confesión. La confesión de que Cristo
ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Y es la confesión que exclamamos este día. Y ahí va de nuevo. Ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. El primer anuncio de la resurrección. Entonces nos damos cuenta que ese primer anuncio viene de los ángeles. Y es que, hermanos, las mejores noticias dadas a los hombres siempre provienen de Dios. Amén. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? Un ángel anunció el nacimiento de Jesús. Y usted puede verlo en las Escrituras. Usted se va a dar cuenta que siempre el mejor anuncio, las buenas nuevas, las buenas noticias, siempre provienen de Dios. ¿Estás esperando algo en tu vida? ¿Estás anhelando algo en tu vida? ¿Estás deseando algo en tu vida? Es bueno que lo desees. Pero quiero decirte que no vendrá de la voz de tu vecino o tu vecina. No vendrá de algún medio de comunicación, de los diferentes canales que hay, sino que vendrá de la misma voz de Dios, dándote siempre una buena noticia. Porque si estamos reunidos en esta hora adorando al Señor, es porque un día recibimos la buena noticia, y esa buena noticia provino de nuestro Señor. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor que nos da buenas noticias. Usted dirá, no, pastor, no siempre son buenas noticias. Bueno, no son las noticias que nosotros esperamos a veces. Y esto es lo que pasó con la resurrección de Cristo. Porque luego Lucas 24 nos narra la experiencia de dos hombres que van en esta caminata de 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y ellos se sienten frustrados, se sienten tristes. Y casi veo la forma en que van caminando. Imaginen ustedes la expresión corporal. Ellos vieron cómo azotaron al Señor. Ellos vieron todo lo que le hicieron. Incluso el momento en el que el soldado clavó la lanza en el costado de Jesús y vieron cómo salió sangre y agua. Dijeron, oh, todo esto se ha acabado. Y luego vieron cómo los soldados bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz y dijeron, esto se ha terminado. Y se sentían frustrados, estaban tristes, y muchos como ellos estaban tristes. Iban platicando, iban conversando, y camino a Emaús, Jesús se acerca a ellos cuando van platicando. Y la Biblia dice que el Señor cegó los ojos de ellos, de manera que no reconocían que Jesús iba caminando con ellos. Y en algún momento de la plática, Jesús hace la pregunta que incluso también usted y yo haríamos cuando alguien está platicando así muy rico y sabroso sobre algo que pasó. Aunque ellos no estaban hablando de algo rico y sabroso, porque lo rico y sabroso vendrá después del culto cuando desayunemos. Están hablando de una tragedia. Y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y entonces se lo quedan viendo, y entre estos dos había uno que se llamaba Cleofas, y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que de qué estamos hablando? Eres el único en toda Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? Ellos dicen, Cristo el Nazareno, que hizo milagros, incluso levantó a los muertos, era la esperanza para nuestro pueblo. Pensábamos que había venido para redimir al pueblo de Israel, para liberarnos de esta opresión, pero lo mataron. Lo mataron.
Y entonces Jesús les dijo, oh insensatos, ustedes entonces no han leído las Escrituras, porque era necesario que el Cristo padeciese, pasara por todo esto, pero al tercer día iba a resucitar. Amén. Y entonces la tristeza de estos hombres se convirtió en gozo cuando Cristo se reveló a ellos. Y la tristeza se convierte en gozo cuando nos damos cuenta de que Cristo siempre va caminando con nosotros. A donde quiera que tú vayas, Cristo va caminando contigo. En los planes que tengas, en las dificultades que tengas, ahí está Cristo. No lo puedes ver porque tus ojos están velados, pero Cristo está ahí y tiene algo que decirte, y en algún momento se revelará a ti, se manifestará a ti. Cristo conoce tu dolor, Cristo conoce tus alegrías, Cristo conoce tus preocupaciones. De hecho, cuando venimos al altar, no venimos a decirle algo que el Señor no sabe. El Señor nos dice, de lo que me estoy enterando. Qué bueno que oraste, porque si no, ni en cuenta. El Señor no está urgido de tus oraciones porque quiere saber qué es lo que te pasa. Y a veces así entendemos la oración. Le voy a decir a Dios lo que me pasa. Como para que se entere, ¿va? Hermanos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios no está ahí con que cuéntenme algo, díganme algo, cómo han estado, cómo se han sentido. Dios lo sabe. De hecho, sabe en qué estás pensando en este momento. Y sabe lo que pensarás después de este momento. No hay una sola cosa que escape al conocimiento de Dios. Y estos hombres van conversando y ahí está Jesús resucitado, platicando con ellos, caminando con ellos, yendo al mismo destino que ellos, pero ahora como un Cristo resucitado, hermanos. Entonces, cuando venimos a orar, no le venimos a decir algo que el Señor no sepa. Estamos reconociendo que solamente el Señor tiene la respuesta a nuestras oraciones, que solamente el Señor puede resolver nuestros problemas. Es un acto de fe, de creer en el Señor. La respuesta siempre la tiene el Señor, pero no queremos la respuesta del Señor. Neciamente buscamos la respuesta por otro lado. Neciamente no dedicamos lugar a la oración y decimos, manifiéstate, Señor. El Señor va a decir, ¿cómo me manifiesto? Al mismo tiempo no quieres que yo me manifieste. Y entonces cuando van camino a Emaús, tristes, ahora todo tiene sentido. Su semblante cambia, están felices, están contentos, porque Cristo les ha dicho, incluso les ha dado toda una cátedra, les ha dado Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, introducción al Nuevo Testamento, les ha dado las diferentes doctrinas, recibieron una clase del Maestro resucitado. Pero antes fueron reprendidos cuando Jesús los llamó insensatos. Pero hermanos, la tristeza se convierte en gozo, reitero, cuando nos damos cuenta de que Cristo siempre ha caminado con nosotros. ¿Quién crees que te ha sostenido cuando estás triste? ¿Quién crees que ha secado las lágrimas de tus ojos? ¿Quién crees que te da el ánimo para seguir adelante? ¿Quién crees que te sostiene cuando sientes que incluso la tierra se mueve ante las diferentes situaciones de la vida? ¿Quién crees que provee el alimento de cada día? ¿Quién crees que te da la salud?
¿Quién crees que nos libra de la adversidad y todo lo que nos enseña el Salmo capítulo 103 cuando dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias? Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Porque Él siempre camina con nosotros. Aun cuando alguien nos hace algo malo, ahí está el Señor. Y yo debo tener la confianza de que Él se hará cargo de todas las cosas. Por eso nuestra mirada no está en el hombre, porque el hombre falla. Nuestra mirada está puesta en Cristo, porque Cristo no falla. Incluso cuando la muerte y el Hades y el mismo diablo tenían un fiestón en un día sábado, dijeron: hagamos fiesta porque ya lo matamos, porque ya lo crucificamos. Y de pronto la fiesta se les echó a perder cuando Cristo llegó y dijo: he venido para declarar la victoria. Y entonces arrebató las llaves de la muerte, arrebató las llaves de todas las ataduras que había en los seres humanos. Y entonces ahora Cristo se declara victorioso y hay poder en el nombre de Cristo. Nuestras ataduras se cayeron, nuestras cadenas se cayeron. Las personas que hoy día están encadenados es porque quieren estar encadenados, porque Cristo rompe toda cadena, toda atadura. Si ha resucitado, entonces no hay una sola cosa que el Señor no pueda hacer. Ahora, decía al principio, ¿cuál es esa victoria? Porque dice el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es esa victoria? ¿Cuál es la victoria? Bueno, victoria sobre la muerte. Nosotros algún día moriremos, pero la Biblia menciona la palabra dormir, dormiremos, porque vamos a estar con el Señor. El día de la noche vi una publicación anoche, no sé ni estamos en la mañana o en la tarde ya, de un pastor que estaba hablando de otro pastor que falleció el día de ayer. Y decía: ahora está con su Señor, ahora está con aquel de quien siempre predicó. Ahora está en un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor. Está en el gozo de su Señor. Y entonces, ¿cuál es la victoria en la resurrección de Cristo? Victoria sobre la muerte. Y es que una persona antes de Cristo, sin el sacrificio de Cristo, muere y morirá una segunda vez para la eternidad. Pero el que vive en Cristo, hermanos, cuando cierre sus ojos, vivirá con el Señor por la eternidad. Y entonces esta es una bendición. Hay victoria sobre la muerte. Cuando somos jóvenes, y aquí los chavalones que están aquí juntamente conmigo, no nos preocupa la muerte. Creemos que todo el tiempo vamos a estar jóvenes. Pero llegan los, ¿qué será? Bueno, voy a decir edades. Llegan cierta edad en que un día eres joven y otro día andas hablando de que te duele la rodilla, de que se te acalambra en un pie. Un día eres joven y al otro te pones calcetas para dormir. Porque sin calcetas se te enfrían los pies, aunque sea tiempo de calor, ¿verdad? Un día eres joven y otro día en plena nevada sientes que hay mucho calor y te sofocas. ¿Sí? Con el paso del tiempo hay tanto calor y tú vienes con tu abriguito, con tu chambrita, con tu algo para el frío. Y la juventud dice: ¿cuál frío? Si está... Ya ven cómo es el asunto, ¿no? ¿Te ha tocado ver en tiempo de frío a menos 8 grados y pasa uno con shorts y playera? Y con chanclas y las uñas pintadas. No, ese era yo, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo empezamos a sentir temores.
ya no hay tanta seguridad. Si va uno a subir una escalera, la piensa. A ver, que vengan 20 a detener la escalera. Y a detenerme a mí también. Y así va pasando el tiempo. Y va pasando el tiempo. Y ya comienzas a pensar que tus días están llegando a su fin. Porque esto es lo más natural que hay en el ser humano. Y nunca o pocas veces pensamos en la muerte. Pensamos en la muerte como algo que le pasará a todos. No, a todos nos llegará el momento de nuestro último respirar en este mundo. Pero si creemos en Cristo, Él nos ha dado la victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro. Y esto lo digo porque Él nos ha dado la victoria sobre el pecado también. Creyendo en Cristo podemos ser justificados y recibir el perdón de Dios. Entonces ya no tenemos miedo a la muerte, no porque estemos retando a la muerte, sino que por la gracia de Dios, al ser salvos, pasaremos a la vida eterna con Cristo Jesús. Él reunió a sus discípulos y les dijo: yo dentro de poco me iré, no estén tristes, yo voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Es una promesa del Señor y adquiere relevancia cuando analizamos la historia de la resurrección de Cristo. La segunda pregunta era: ¿en qué aspectos de nuestra vida podemos ser victoriosos en Cristo? ¿En qué aspectos de nuestra vida podemos ser victoriosos en Cristo? ¿Tendrá alguna aplicación a los diferentes aspectos de mi vida? Bueno, es importante reiterar que nadie jamás derrotó a la muerte. Solo Cristo. Lo voy a decir otra vez. Nadie jamás derrotó a la muerte. Solo Cristo. Entonces, todo lo que hagas, todo lo que emprendas y todo lo que pidas en oración, hazlo en el nombre de Cristo. Y entonces, ¿por qué? Porque Cristo es nuestra garantía en todos los aspectos de nuestra vida. Hazlo en el nombre de Cristo. Cuando te levantes, levántate en el nombre de Cristo. Cuando vayas a resolver aquella dificultad tan grande que parece tan grande como una montaña, tú ve en el nombre de Cristo. Y todo es posible cuando confiamos en Él. Entonces, en los diferentes aspectos de nuestra vida, donde hay una problemática, donde hay un punto de dificultad, ahí debe estar presente Cristo. Por eso todo aquel que cree en Cristo es brillante en todo lo que hace, hermanos. ¿O no? ¿O no es usted brillante o es de los del final? Te ponen en puestos difíciles en tu trabajo. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. ¿O cuál es tu oración? Padre, que me pongan en lo facilito y que me paguen bien. Que me paguen más que el gerente. O ya de perdida como él, ¿verdad? No, que te pongan donde está lo difícil y tú lo vas a lograr en el nombre de Cristo. John Maxwell dijo en una conferencia: por favor, contraten a cristianos y si pueden a pastores en sus empresas, porque ellos están acostumbrados a resolver los problemas en el nombre de Cristo. Y entonces, ¿y qué no es así, hermanos? ¿O usted vive en derrota? ¿O porque se fue la luz hace unos meses, sentimos que la vida se nos acabó? ¿Verdad? ¿Con qué poquito ya estamos sufriendo? Aquí estoy sin luz y en el sofá de tu casa, ¿no? Pero estás en la casa, no estás al aire libre. Ni por causa del evangelio, es por otras causas. Pero tú debes declarar victoria en el nombre de Cristo. Así que en tu trabajo Dios te va a prosperar. Y te va a prosperar porque estás confiando en el nombre de Cristo. Y los que van en el nombre de Cristo siempre irán a las batallas más grandes para poner el nombre de Cristo en alto. Amén.
No están ahí los que andan detrás escondiéndose y a ver cómo le hacemos, como cuando nos dijeron en alguna ocasión, ya hace muchos años, y a lo mejor es chiste ya o anécdota repetitiva, ya estoy en esa edad en la que uno repite todo, pero escúcheme con atención, porque cuando yo muera, usted va a decir, como quisiera escuchar otra vez que el pastor me contara lo mismo. Escúcheme con atención. Cuando dijeron a todos los que son estudiantes aquí al pastorado, vamos a abrir una obra allá en la selva lacandona. Y por cierto, hace poco alguien subió los sonidos de la selva lacandona, allá en Chiapas. Y usted puede imaginarse el sonido de la selva lacandona, las guacamaylitas. No, hermano, da miedo. Unos aullidos que parece que estuvieran ahorcando gente a medianoche. Pero es el sonido natural de los animales que viven en la selva. Entonces dijeron, vamos a hacer un equipo de evangelismo. En aquel tiempo no había iglesia en Palenque, en ciertas aldeas, en ciertos lugares donde habían caciques, donde la única religión era la religión tradicional, y cualquiera que se animara a abrir misión evangélica, entonces iba a morir. Pero dijeron, como aquí está un grupo de entusiastas jóvenes que van a ir a predicar el evangelio y están animados, porque si estábamos animados, bueno, hasta antes que nos dijeran eso, dijeron, estos muchachos van a ir y van a predicar el evangelio y van a establecer iglesias, y estamos pensando, miren qué listos ellos, hicimos un proyecto, tenemos toda la logística, tenemos la visión, tenemos la herramienta, y dijimos, ¿quién va a ir? Que vayan ustedes. Ustedes son quienes irán. Ay, hermano. ¿Y cómo vamos a ir? No, vamos a ir en filita. Y no faltó el que dijo, pues yo me voy a ir hasta atrás. Para cuando le den al de enfrente yo salga corriendo. Y luego hubo otro que habla frente a ustedes hoy, que dijo, yo mejor me voy en medio. Ya sea que le den al de enfrente o le den al de atrás, yo voy en medio. Se canceló el proyecto. Se canceló el proyecto, ya, bueno, la obra siguió, alguien más lo hizo. Pero lo que quiero decir es que en el nombre de Jesús todo lo podemos hacer. Hermanos, tenía 15 años, por favor. Pero en todos los aspectos de nuestra vida podemos ser victoriosos en Cristo, porque nadie jamás derrotó a la muerte. Ahora, ¿hay algo en la resurrección de Cristo que pueda ayudarme a entender lo que está pasando en el mundo? ¿Hay algo en la resurrección de Cristo que pueda ayudarme a entender lo que está pasando en el mundo en nuestros días? Porque quiero decir que quiero que sepan que no solamente tenemos el problema de salud en el mundo, hay violencia en el mundo, hay persecución de la iglesia en el mundo, hay guerra, hay rumores de guerra, hay levantamientos, hay golpes de estado, hay sufrimiento en el mundo. ¿Y habrá algo en la resurrección de Cristo que pueda ayudarme a entender lo que está pasando? Sí, hermanos. Porque cuando Cristo resucitó, Él nuevamente recordó a sus discípulos que un día vendría nuevamente por los suyos. Y entonces lo que está pasando en el mundo significa que Cristo viene pronto, tal y como lo prometió. Y debemos prepararnos para recibir a Cristo, porque Cristo viene pronto. Y entonces debemos considerar también que el enemigo quiere desanimarnos. Ahora, el enemigo está derrotado. El diablo está derrotado. Él no está empoderado, está derrotado. El que está empoderado es Cristo, pues ha resucitado, y entonces también la iglesia camina, lucha y está al frente en la batalla en el nombre de Cristo. Entonces sigamos confiando en Cristo, porque ha resucitado. Ciertamente ha
Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? ¿Eh?